Hay momentos en los que sentimos que se nos acaban las fuerzas, cuando las luchas y los retos de la vida nos parecen demasiado pesados para soportarlos. Esos momentos de agotamiento y duda son demasiado familiares para muchos de nosotros. Pero lo increíble es que Jesús nos dejó una guía no solo para superar esas pruebas, sino para elevarnos por encima de ellas con fuerza y resistencia. A lo largo de su vida y de su ministerio, Jesús no se limitó a hablar de fortaleza, sino que la vivió. Desde los momentos tranquilos de paz hasta las tormentas de la adversidad, demostró los secretos para encontrar una fortaleza interior inquebrantable. Estas lecciones no son solo palabras antiguas. Son verdades eternas que pueden transformar nuestra forma de afrontar los altibajos de la vida. Hoy descubriremos 7 secretos profundos que Jesús nos ha dejado para construir fortaleza y resistencia en cualquier circunstancia. Estas ideas, arraigadas en sus enseñanzas y experiencias, ofrecen no solo una guía espiritual, sino pasos prácticos para superar los desafíos con una fe inquebrantable y confianza en Dios. El fundamento de la verdadera fortaleza es la confianza en Dios. Jesús demostró en repetidas ocasiones que la resistencia está profundamente arraigada en una fe inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Pensemos en su estancia en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, Jesús estaba físicamente débil y vulnerable. Fue entonces cuando el diablo le tentó, instándole a convertir las piedras en pan para saciar su hambre. Pero Jesús respondió con profunda claridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no era solo un rechazo a la tentación. Fue una poderosa declaración de confianza en Dios. Jesús nos mostró que incluso en nuestros momentos más débiles, cuando todo parece perdido, la palabra de Dios es nuestra fuente última de fortaleza. Si estamos luchando contra la duda, el miedo o la incertidumbre, confiar en la provisión de Dios que nos sostiene. Otro ejemplo sorprendente es la historia de Jesús y sus discípulos cruzando el mar de Galilea. De repente, se levantó una violenta tormenta que amenazaba con hacer voltear la barca. Los discípulos, presos del miedo, gritaron pidiendo ayuda. Mientras tanto, Jesús dormía plácidamente, sin inmutarse por el caos que le rodeaba. Cuando le despertaron asustados, les dijo: ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Jesús calmó la tormenta y devolvió la paz a las aguas. No se trataba solo de una demostración de poder, sino de una lección. Confiar en Dios no siempre significa que la tormenta desaparezca, pero nos da paz para resistir y vencer. La fe se convierte en nuestra ancla, que nos sostiene en el caos de la vida. La historia de David nos ofrece otro poderoso ejemplo. Antes de enfrentarse al gigante Goliat, declaró con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. La victoria de David no se debió a la fuerza de su tamaño ni a su armamento. Fue el resultado de su confianza inquebrantable en Dios. Su historia nos recuerda que no importa cuán desalentador sea el desafío, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, incluso los obstáculos más poderosos pueden ser superados. Confiar en Dios también significa rendirse a su tiempo. Cuando Lázaro enfermó y murió, muchos se preguntaron por qué Jesús no había intervenido antes. Pero Jesús les aseguró que esta enfermedad no acabaría en muerte. No, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. En el momento justo, Jesús resucitó a Lázaro, revelando la gloria del plan de Dios. Esto nos enseña que los retrasos de Dios no son negaciones. Confiar en Él significa creer que su tiempo y sus propósitos son siempre perfectos, incluso cuando no los comprendemos. Proverbios 3 versículos 5 y 6 lo resume maravillosamente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos. Sométete a Él y Él enderezará tus caminos. La confianza no es una decisión que se toma una sola vez. Es una práctica diaria de apoyarse en las promesas de Dios incluso cuando el camino por delante no está claro. La resistencia comienza cuando anclamos nuestra fe en aquel que nunca falla. La oración es la base de la fortaleza.
Es más que un ritual. Es un salvavidas que nos conecta con el poder, la sabiduría y la paz de Dios. Jesús no solo enseñó a orar, sino que lo hizo a lo largo de toda su vida, mostrándonos su importancia en cada situación. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se enfrentaba al peso de la cruz, recurrió a la oración. Abrumado por el dolor, oró: Padre mío, si es posible, que se aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración revela la doble naturaleza de la oración. Es un espacio para derramar nuestros miedos y una forma de encontrar la fuerza para rendirnos a la voluntad de Dios. Jesús no oró una vez. Oró 3 veces, mostrándonos que la oración es una conversación continua con Dios. Cada vez que oraba, se levantaba más fuerte y decidido a cumplir su misión. A diferencia de sus discípulos, que se durmieron en vez de orar. Cuando llegaron las pruebas, no estaban preparados, mientras que Jesús sí lo estaba. Esto ilustra una verdad importante: sin la oración, nos falta la fuerza para afrontar los retos de la vida. Pero a través de la oración, obtenemos claridad, valor y paz. Jesús también recurrió a la oración para tomar decisiones importantes. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche en oración. Esto nos enseña a buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes. Tanto si nos encontramos en una encrucijada como si simplemente buscamos orientación, la oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos prepara para lo que nos espera. Las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 versículo 17 nos recuerdan que debemos orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar siempre de rodillas, sino que vivamos con el corazón abierto, en constante comunicación con Dios. La oración no es solo una respuesta a los retos de la vida. Es la clave para vivir una vida con fuerza y propósito. Una de las fuentes más sorprendentes de fortaleza reside en servir a los demás. Mientras que el mundo suele equiparar la fortaleza con la independencia y la autosuficiencia, Jesús enseñó que la verdadera resistencia proviene de la humildad y la compasión. En la última cena, Jesús se arrodilló para lavar los pies a sus discípulos, una tarea reservada a los sirvientes. Pedro se resistió, pero Jesús le dijo: Ahora que yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho con vosotros. En este sencillo pero profundo acto, Jesús demostró que servir a los demás no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Se necesita valor para poner a los demás antes que a nosotros mismos, y al hacerlo, reflejamos el amor de Dios. Jesús dijo: porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos a los demás, ya sea con actos de bondad, consolando a los quebrantados de corazón o ayudando a los menos afortunados, encontramos un propósito y una fuerza renovados. Servir a los demás desvía nuestra atención de nuestras luchas y nos permite ver a Dios trabajando a través de nosotros. Pablo nos anima en Gálatas 6 versículos 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos la cosecha si no nos damos por vencidos. Por eso, cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todas las personas. Todo acto de servicio, por pequeño que sea, fortalece nuestro espíritu y nos acerca al corazón de Dios. La fe es el fundamento de la resiliencia. Es lo que nos permite mantenernos firmes cuando parece que la vida se desmorona. Jesús no solo habló de la fe, sino que la demostró, mostrándonos cómo la confianza en Dios transforma el miedo en fortaleza, incluso en los momentos más inciertos y difíciles. Una noche, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando se levantó una fuerte tormenta. Las olas chocaban contra su barca y los discípulos, abrumados por el miedo, creían que estaban a punto de ahogarse. Mientras tanto, Jesús dormía, completamente tranquilo. Presas del pánico, le despertaron, gritando: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó y reprendió a la tempestad, diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis tanto miedo? Los vientos y las olas le obedecieron y volvió la calma. No se trataba solo de una demostración de poder,
sino de una lección de fe. Jesús recordó a sus discípulos que su confianza en Dios debía ser mayor que su miedo a la tormenta. La fe no elimina los desafíos, pero nos prepara para afrontarlos con confianza, sabiendo que Dios tiene el control. La fe es también la clave de los avances. Tomemos la historia de la mujer con el flujo de sangre. Durante 12 largos años, sufrió y gastó todo lo que tenía en tratamientos que no lograron curarla. Sin embargo, creyó con valentía y fe que si tocaba el borde del manto de Jesús, sanaría. Extendió la mano e inmediatamente su cuerpo fue restaurado. Jesús se volvió hacia ella y le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y libérate de tu sufrimiento». Esta historia nos recuerda que la fe nos conecta con el poder de Dios. Incluso en situaciones que parecen desesperadas. La fe nos permite experimentar la fuerza transformadora de Dios. Jesús enseñó que incluso una pequeña cantidad de fe puede lograr cosas extraordinarias. Dijo: «Si tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá y se moverá. Nada será imposible para ti». La fe no necesita ser grande, solo necesita estar viva. Incluso una semilla de mostaza de fe puede mover montañas cuando se pone en las manos de Dios. La fe trae paz incluso en el caos. En Juan 14 versículo 27, Jesús aseguró a sus seguidores: «La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón y no tengáis miedo». La fe no elimina las tormentas, pero nos da el valor para confiar en las promesas de Dios y caminar hacia adelante con paz y fortaleza. El perdón es uno de los actos más poderosos, aunque desafiantes, que podemos practicar. No se trata de excusar el mal que nos han hecho. Se trata de liberarnos de las cadenas de la amargura y el resentimiento. Jesús lo demostró en la cruz cuando rezó por los que le crucificaron: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este extraordinario acto de gracia no fue solo para sus perseguidores. Fue una lección para todos nosotros. El perdón no tiene que ver con el agresor. Se trata de la condición de nuestros propios corazones. Se trata de elegir la libertad sobre la ira y el amor sobre la venganza. Muchos ven el perdón como una debilidad, pero Jesús nos mostró que es una de las mayores fortalezas. Se necesita coraje y humildad para dejar ir el deseo de venganza y ofrecer gracia en su lugar. Perdonar no significa olvidar el dolor. Significa que se lo confiamos a Dios, confiando en que Él nos sanará y hará justicia a su debido tiempo. Jesús hizo hincapié en el perdón en Mateo 6 versículos 14 y 15. «Porque si perdonáis a los demás cuando pecan contra vosotros, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás sus pecados, vuestro Padre no os perdonará los vuestros». Aferrarse a la falta de perdón es como cargar con un gran peso. Drena nuestra paz y bloquea el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo se hace eco de esto en Efesios 4 versículos 31 y 32, «Despojaos de toda amargura, ira y enojo. Sed amables y compasivos unos con otros. Perdonaos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón no es una decisión de una sola vez. Es una elección diaria. Cada vez que el dolor resurge, debemos elegir perdonar de nuevo. No es fácil, pero es transformador. Al perdonar a los demás, alineamos nuestros corazones con el amor de Dios y experimentamos la libertad y la paz que solo Él puede proporcionar. La verdadera fuerza viene de rendirse a la voluntad de Dios. Jesús nos lo mostró a través de su vida, enseñándonos que aceptar el plan de Dios no significa resignarse pasivamente. Significa confiar activamente en que sus caminos son más elevados y mejores que los nuestros. La noche anterior a su crucifixión, Jesús se enfrentó al peso de su misión en el huerto de Getsemaní. Abrumado por el dolor, oró: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración revela la tensión entre el deseo humano y la obediencia divina.
Jesús fue sincero acerca de sus temores, pero optó por rendirse al plan del Padre. Sus palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos recuerdan que la resistencia proviene de la confianza en que los propósitos de Dios son siempre para nuestro bien. Incluso cuando el camino es difícil, aceptar la voluntad de Dios a menudo significa renunciar a nuestros propios planes. Proverbios 16 versículo 9 nos recuerda que en su corazón, los humanos planean su curso, pero el Señor establece sus pasos. Cuando la vida no sale como esperamos, es fácil sentirse frustrado o derrotado. Pero Jesús nos enseña que rendirnos a la voluntad de Dios trae paz y claridad. Romanos 8 versículo 28 nos asegura y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Rendirse a la voluntad de Dios no es un acto de una sola vez. Es una decisión diaria de confiar en Él. Ya sea que estemos navegando en la incertidumbre, esperando respuestas o atravesando dificultades, podemos encontrar fortaleza en saber que sus planes son perfectos. La gratitud es uno de los secretos más poderosos, aunque a menudo pasado por alto, que Jesús nos enseñó. Desplaza nuestra atención de lo que nos falta a las abundantes bendiciones que Dios nos proporciona, dándonos la fuerza para afrontar los retos de la vida con esperanza y resistencia. La gratitud es más que un sentimiento pasajero. Es una práctica espiritual que transforma nuestra perspectiva y profundiza nuestra conexión con Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús modeló la importancia del agradecimiento, incluso en situaciones que parecían imposibles. Un ejemplo contundente es la alimentación de los 5,000. Frente a una multitud hambrienta y solo 5 panes y 2 peces, Jesús no se detuvo en lo que no tenían. Por el contrario, elevó la comida al cielo y dio gracias. Tomando los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo, dio gracias y partió los panes. Después de dar gracias, la comida se multiplicó y todos fueron alimentados. No fue solo un milagro de provisión. Fue una lección de perspectiva. Jesús nos mostró que la gratitud abre la puerta a las bendiciones de Dios y revela la suficiencia de su gracia. La gratitud no es solo para los momentos de abundancia. Es una práctica que nos sostiene en épocas de lucha. Cuando Jesús estaba en la tumba de Lázaro rodeado de dolor y duda, comenzó su oración con acción de gracias. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Incluso antes de que Lázaro resucitara, Jesús expresó su gratitud, confiando en el poder y el plan de Dios. Esto nos enseña que la gratitud no consiste en negar nuestro dolor o nuestros desafíos. Se trata de reconocer la fidelidad de Dios en medio de ellos. Es elegir ver su mano en acción incluso cuando el resultado es incierto. La gratitud no es algo que reservamos para los días buenos. Es un hábito que cultivamos cada día. Empieza dando gracias a Dios por las pequeñas bendiciones, el amanecer, una palabra amable o la fuerza para afrontar otro día. Considera la posibilidad de llevar un diario de gratitud en el que registres los momentos de la bondad de Dios, especialmente en los momentos difíciles. Al abrazar la gratitud, desbloqueamos un sentido más profundo de resiliencia. Jesús nos mostró que el agradecimiento no depende de las circunstancias. Es un reflejo de la confianza en la bondad inquebrantable de Dios. Cuando vivimos con un corazón agradecido, encontramos fuerza para afrontar cualquier prueba y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora dediquemos un momento a reflexionar sobre las verdades que hemos descubierto hoy. Esta oración es una oportunidad para entregar tus cargas, pedir la fuerza divina y comprometerte a vivir a la luz de Jesús. Por ejemplo, si te enfrentas a desafíos, buscas claridad o simplemente deseas una conexión más estrecha con Dios, deja que esta oración sea tu ancla y te acerque a sus promesas. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón abierto y anhelante de tu presencia. Gracias por el don de tu Hijo Jesús, que no solo nos salvó, sino que también nos enseñó a vivir con fortaleza, valentía y fe. Me asombra el ejemplo que nos dio, confiando en ti en todas las cosas, buscándote en la oración, sirviendo a los demás con humildad y perdonando con gracia. Ayúdame a seguir sus pasos incluso cuando el camino me parezca incierto o difícil.
Señor, en los momentos en que siento que se me van las fuerzas, recuérdame que eres mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda siempre presente en tiempos difíciles. Enséñame a confiar en ti con todo mi corazón y a no apoyarme en mi propio entendimiento. Ayúdame a liberar, controlar y poner mi fe plenamente en tu plan perfecto. Cuando me sienta abrumado, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo viene de ti. Padre, profundiza en mi vida de oración. Que sea algo más que palabras, sino una verdadera conexión con tu corazón. Enséñame a orar sin cesar, a buscar tu guía en cada decisión y a encontrar descanso en tu presencia. Que mis oraciones no solo traigan consuelo, sino que también me alineen con tu voluntad y me den la fuerza para avanzar en la fe. Señor, abre mis ojos a las necesidades de los que me rodean. Muéstrame cómo servir a los demás con un corazón compasivo, como hizo Jesús cuando caminó por esta tierra. Haz que mis actos de bondad y servicio reflejen tu amor y lleven esperanza a quienes más la necesitan. Padre, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Elimina la amargura, la ira o el dolor que puedan permanecer en mi corazón y sustitúyelos por la gracia y la compasión. Deja que el perdón me libere, rompiendo las cadenas del resentimiento y permitiéndome caminar en la plenitud de tu amor. Por último, Señor, enséñame a vivir con un corazón agradecido incluso en medio de los desafíos. Permíteme encontrar razones para darte gracias. Recuérdame que tus bendiciones son abundantes y que tu gracia es suficiente para todas las necesidades. Haz que mi gratitud no solo me acerque más a ti, sino que también sea una luz para los que me rodean. Gracias, Señor, por tu amor y tu fuerza inagotables. Gracias por acompañarme en cada prueba, por sostenerme cuando soy débil y por recordarme que en ti nunca estoy solo. Hoy te entrego mi vida, confiando en que tus planes son buenos y tus promesas son verdaderas. Declaro que hoy es un día de victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si deseas fortalecer aún más tu fe y experimentar las recompensas que Dios tiene reservadas para aquellos que lo buscan, te invito a descargar el devocional en formato de libro digital 30 días guía devocional para fortalecer la fe. Esta es sin duda una herramienta poderosa para desarrollar una vida de oración constante y profunda. Haz clic en el enlace en la descripción y descarga ahora mismo. Al buscar a Dios diariamente, estarás acercándote cada vez más a las promesas y recompensas que Él tiene para tu vida. Hemos llegado al final. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, por favor escribe, amén. Y no olvides suscribirte, esto nos ayuda y bendice mucho, para poder seguir trayendo más videos para ustedes. Y por favor, haznos saber en la sección de comentarios si deseas que oremos por ti por alguna petición en especial. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Hasta pronto.